influencer Valeria Márquez, quien fuera asesinada a tiros mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza. Hola, buenas tardes. Güey, a lo mejor me iban a matar. ¿Qué ocurre cuando una vida construida a base de esfuerzo, belleza y redes sociales termina, de un segundo a otro, frente a miles de personas conectadas aún en vivo? ¿Y qué hay realmente detrás del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ejecutada mientras transmitía desde su propio salón de belleza? Hoy, en Ruta Criminal, vamos a recorrer el crimen completo de Valeria Márquez, sin saltar la historia que hubo antes, durante y después de esos disparos que quedaron grabados para siempre en la memoria de miles de testigos. Antes de continuar, suscríbete a Ruta Criminal y deja tu like para que más personas puedan conocer estos casos con contexto, respeto y sin morbo barato. Capítulo 1. ¿Quién era Valeria Márquez López? Atsiri Valeria Márquez López nació en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Desde muy joven se sintió atraída por el mundo de la imagen, la moda y la belleza. Empezó a trabajar como modelo en la adolescencia, participando en campañas de ropa y marcas locales, hasta ganar visibilidad en su entorno. Con el tiempo, se consolidó como modelo e influencer. Obtuvo el título de Miss Rostro en un certamen regional, lo que reforzó su presencia en redes sociales. Su imagen estaba asociada a un estilo de vida glamuroso, con sesiones de fotos profesionales, colaboraciones con marcas y contenido centrado en maquillaje, estética y lujo. Valeria no era solamente una creadora de contenido, también era empresaria. Abrió su propio salón de belleza en el municipio de Zapopan, en la zona conurbada de Guadalajara. El lugar se llamaba Blossom The Beauty Lounge, un espacio dedicado a tratamientos estéticos, maquillaje y estilismo, decorado con un estilo moderno pensado para ser instagrameable. En sus redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, compartían ser transformaciones de maquillaje y peinado. Detrás de cámaras de sesiones fotográficas, fragmentos de su día a día como modelo y empresaria, momentos familiares y viajes, su audiencia estaba formada en gran parte por mujeres jóvenes que veían en ella un modelo de éxito temprano, una chica que, con poco más de 20 años, había logrado combinar su imagen en redes con un negocio propio. Pero la historia de Valeria también se desarrolla en un contexto muy duro, el de la violencia contra las mujeres en México. Cada día en el país son asesinadas varias mujeres por razones de género, y Jalisco es uno de los estados donde esta problemática se ha hecho especialmente visible. El caso de Valeria no es un hecho aislado, termina convirtiéndose en símbolo de algo mucho más grande que su propia vida. En resumen, antes del crimen, Valeria era modelo, influencer y empresaria de la belleza, dueña de un salón frecuentado por clientas que la admiraban, una figura pública en crecimiento, con decenas de miles de seguidores atentos a cada publicación. Esa misma visibilidad que le dio éxito también la colocó en el centro de una historia de amenazas, relaciones peligrosas y un final violento a la vista de todos. Capítulo 2. Amenazas, relaciones y señales ignoradas. En los días y semanas previos a su asesinato, la vida de Valeria Márquez no era tan perfecta como podía parecer en redes. Detrás de las fotos de lujo y glamour había miedo, advertencias y mensajes que, vistos en retrospectiva, parecen gritos desesperados pidiendo ayuda. En redes sociales empezaron a circular capturas de pantalla de publicaciones atribuidas a Valeria, en las que hablaba de su expareja. En uno de esos mensajes, ella escribía que esa persona había sido su pareja, que habían vivido juntos y que lo consideraba su ex. Lo más grave era lo que agregaba después: lo hacía responsable de cualquier cosa que pudiera pasarle a ella o a su familia, incluso si se veía obligada a salir de la ciudad. Según varios medios, Valeria habría denunciado ante conocidos y en redes que estaba siendo amenazada. Temía por su seguridad y la de su familia. Había tenido una relación con un hombre con presuntos vínculos con el crimen organizado. Además, se habló de episodios en los que su expareja habría ido a buscarla a lugares públicos, generando situaciones de tensión. Es importante destacar que, aunque los nombres circularon en prensa y redes, muchas de estas informaciones se manejan como señalamientos y no como hechos judicialmente probados. Tiempo después del crimen, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios líderes de un cartel de la región occidente del país. En ese comunicado se mencionó a un comandante conocido por el alias del R como presunto responsable del feminicidio de una influencer mexicana, identificada como Valeria Márquez, y se habló de una posible relación sentimental entre ambos. Las autoridades estadounidenses lo describieron como principal sospechoso de haber ordenado el crimen. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha sido más cautelosa. Ha declarado públicamente que hasta ese momento
no contaba con pruebas suficientes para vincular directamente a esa persona con el asesinato de Valeria. Este choque de versiones entre autoridades mexicanas y estadounidenses es una pieza clave del caso. De un lado, una potencia extranjera señalando a un presunto autor intelectual. Del otro, la fiscalía local que insiste en que la investigación sigue abierta y sin conclusiones definitivas. Mientras tanto, en redes sociales y medios de comunicación se tejió una narrativa que mezclaba supuestos vínculos de Valeria con el crimen organizado, la figura de un exnovio celoso y violento, la idea de que su estilo de vida la habría puesto en riesgo. Todo esto en muchos casos se usó para cuestionarla a ella en lugar de centrarse en el hecho fundamental. Una mujer joven, que ya había dicho que tenía miedo y que se sentía amenazada, terminó asesinada en su lugar de trabajo. Las señales estaban ahí, mensajes en los que expresaba temor, publicaciones responsabilizando a su expareja de lo que pudiera pasarle, un ambiente de violencia contra las mujeres en el país. Pero como sucede en muchos feminicidios, esas advertencias no bastaron para evitar el desenlace. Capítulo 3. El día del crimen. El en vivo que terminó en feminicidio. La fecha es 13 de mayo de 2025. Es martes por la tarde en Zapopan, Jalisco. En el interior de Blossom The Beauty Lounge, el salón de belleza de Valeria Márquez, todo parece transcurrir con normalidad. Clientas, luces, espejos y el ambiente habitual de un negocio dedicado a la estética. Valeria decide iniciar una transmisión en vivo en TikTok. No es algo extraño para ella. Sus seguidoras están acostumbradas a verla hablar desde el salón, mostrar productos, comentar su día y responder preguntas en tiempo real. Lo que nadie sabe es que ese en vivo será el último. Durante la transmisión, Valeria empieza a comentar algo que le preocupa, un supuesto regalo costoso que está por recibir. Menciona que alguien la está buscando para entregarle un paquete. Según el relato de una trabajadora que estaba con ella, un repartidor habría intentado entregarle algo antes, pero al no encontrarla prometió regresar después. En el en vivo, Valeria, entre risas nerviosas, deja escapar frases que suenan inquietantes. Se pregunta si la quieren secuestrar o si la quieren matar. Dice algo como que tal vez ya se va a ir, como si intuyera que algo no está bien. Sus seguidoras perciben la incomodidad y muchas de ellas se preocupan en tiempo real. Aproximadamente al caer la tarde, un hombre llega al centro comercial donde se encuentra el salón. Va en una motocicleta, pregunta por Valeria, se identifica como repartidor y le entrega un café. Ese gesto, que podría ser cotidiano, en este contexto se vuelve extraño. Poco después llega otro supuesto repartidor con un peluche. La dinámica se vuelve tensa. Varios sujetos, todos con el pretexto de llevar regalos, se acercan al local. En algún momento de esta secuencia, Valeria apaga el micrófono del en vivo o interrumpe parcialmente la transmisión, como si necesitara hablar fuera del alcance del audio. La cámara sigue encendida un tiempo, enfocando el salón, mientras miles de personas en línea no entienden bien qué está pasando. Finalmente, entra al local un hombre más. Su rostro estaría cubierto parcialmente, de acuerdo con lo que después se observa en cámaras de seguridad y testimonios. Pregunta de nuevo por Valeria. Una vez que la tiene frente a él, saca un arma de fuego y le dispara varias veces a corta distancia, dentro de su propio negocio. Los impactos de bala alcanzan zonas vitales del cuerpo de Valeria. La agresión es rápida. Las personas que estaban con ella entran en pánico. Una de sus trabajadoras corre hacia el teléfono con el que se estaba transmitiendo y termina la emisión. Para quienes veían el en vivo, todo ocurre en cuestión de segundos. Una influencer con la que acaban de interactuar desaparece de pantalla y la transmisión se corta abruptamente. En el mundo físico, en el salón, la escena queda en silencio, roto solo por gritos, llanto y el caos posterior a un ataque armado. Los agresores huyen. Según la fiscalía, al menos 2 hombres habrían participado en la operación, uno en la motocicleta y otro que habría escapado en un automóvil. Paramédicos y autoridades llegan al lugar. Valeria es declarada muerta en el sitio. Tenía poco más de 20 años. La causa de muerte se atribuye a los impactos de arma de fuego que recibió en el ataque. Miles de personas fueron testigos en tiempo real de los minutos previos al crimen. Vieron su rostro, escucharon su voz, percibieron su miedo. El momento exacto de los disparos no quedó claramente visible en todas las grabaciones, porque la cámara no enfocaba directamente, pero la secuencia completa antes del corte fue suficiente para que el caso se volviera viral en cuestión de minutos. Lo que hasta ese día era solo un salón de belleza con una influencer transmitiendo en directo, se transforma en la escena de un feminicidio que dará la vuelta al mundo. Capítulo 4. Investigación, sospechas y versiones encontradas. Después del asesinato, la Fiscalía del Estado de Jalisco anuncia que investigará el caso bajo el protocolo de feminicidio. Eso significa que, desde el inicio, se considera la posibilidad de que el crimen esté relacionado con el hecho de que la víctima es mujer, y no se trata simplemente de un homicidio más. Las autoridades indican que tienen videos de cámaras de seguridad del centro comercial y del entorno del salón.
Se observa la llegada de hombres en motocicleta y en un vehículo. Uno de ellos entra al local simulando ser repartidor. Pregunta por Valeria y al confirmarla ejecuta el ataque. Después los involucrados huyen en direcciones distintas. En paralelo, medios nacionales e internacionales empiezan a reconstruir el contexto. Se menciona que el en vivo de Valeria pudo estar siendo visto por más de 15.000 personas. Se rescatan sus frases de miedo durante la transmisión. Se difunden capturas de pantalla de historias previas donde ella responsabiliza a su expareja si algo le llegara a ocurrir. La indignación crece. Colectivos feministas señalan el caso como un ejemplo brutal de la violencia machista en el país. Se recuerda que en México se registran cientos de feminicidios cada año y que en muchos casos hay antecedentes de amenazas y denuncias no atendidas. Mientras tanto, se amplía el foco hacia posibles autores intelectuales. En medios se menciona que Valeria habría mantenido una relación con un hombre vinculado a un cartel del occidente mexicano. Programas de televisión, portales y redes sociales empiezan a hablar de narconovio y a vincular la vida amorosa de la influencer con el crimen. Meses después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia sanciones contra varios integrantes de ese cartel. En el comunicado, se menciona a un comandante conocido como el R como principal sospechoso del feminicidio de una influencer mexicana, identificada como Valeria Márquez, y se afirma que era su presunta pareja sentimental. Para las autoridades estadounidenses, el asesinato de Valeria se presenta como ejemplo de la brutalidad del crimen organizado y de la impunidad de los feminicidios. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco responde de manera pública que en ese momento no cuenta con pruebas suficientes para sostener esa acusación. Señala que la investigación sigue abierta y que no puede confirmar de manera oficial la responsabilidad de esa persona en el crimen. Este choque de versiones crea un escenario de confusión. Por un lado, una potencia extranjera que afirma tener información para señalar a un sospechoso de alto perfil. Por otro, las autoridades locales que piden cautela y se niegan a dar por válida esa tesis sin elementos directos en la carpeta de investigación. Al mismo tiempo, se filtran y difunden más detalles de la vida privada de Valeria, supuestas amistades con personas ligadas al crimen, rumores sobre negocios, fiestas y viajes, señalamientos hacia amigas, familiares y personas de su entorno, en lugar de centrarse exclusivamente en quién ordenó y ejecutó su asesinato. Una parte de la conversación pública empieza a cuestionar las decisiones personales de Valeria. Sociólogas y activistas han señalado que este desplazamiento del foco de los agresores a la víctima es una forma más de violencia machista. Se la culpa por sus relaciones, su estilo de vida o sus gustos, como si eso justificara o explicara que la matara. A pesar de toda la exposición mediática, al paso de los meses el caso sigue sin una resolución clara, no se reportan detenciones firmes por el crimen, y la investigación continúa sin que la opinión pública conozca avances decisivos. El feminicidio de Valeria se suma así a una larga lista de casos donde la respuesta del sistema de justicia parece lenta, incompleta o insuficiente. Capítulo 5. Eco digital. Morbo y legado. El asesinato de Valeria Márquez no terminó el día en que ella murió. Continuó en la forma en que su imagen fue utilizada en redes sociales, en las teorías que se construyeron alrededor de su vida y en la manera en que su caso se convirtió en espejo de varias violencias. En los días posteriores al crimen, fragmentos de su última transmisión en vivo se compartieron una y otra vez, clips de segundos, capturas de pantalla de su rostro preocupado, extractos de sus frases de miedo. Todo se viralizó, muchas veces sin contexto, solamente como contenido impactante. Además, se difundieron capturas de sus historias en las que hablaba de amenazas y responsabilizaba a su expareja si algo le pasaba. Para algunas personas, esos mensajes eran prueba de que ella había denunciado de forma pública el riesgo. Para otras, se convirtieron en material para alimentar teorías y especulaciones. Con el paso de las semanas, la explotación de su imagen llegó a otro nivel. Algunos usuarios empezaron a usar herramientas de inteligencia artificial para revivirla digitalmente, recrear su rostro y su voz, o hacerla aparecer en videos falsos generados por computadora. Esto sumó una segunda capa de violencia simbólica. No solo fue asesinada físicamente, sino que después, su imagen fue manipulada sin su consentimiento para ganar vistas, clics y atención. Mientras tanto, cada nuevo artículo sobre su caso traía de vuelta la discusión sobre la violencia machista y los feminicidios en México, la revictimización en redes sociales, la responsabilidad de plataformas y medios al tratar estos temas. Su tumba, su salón y sus redes se convirtieron en lugares de duelo, pero también en escenarios de controversia. Algunas personas la recuerdan como una joven trabajadora que salió adelante y construyó un negocio propio. Otras la reducen a rumores, chismes y señalamientos. La realidad es que, más allá de su estilo de vida y sus decisiones personales, Valeria era una mujer joven que dejó constancia de que tenía miedo, que sentía amenazas y que temía por su vida y la de su familia. Y aún así, terminó asesinada en su lugar de trabajo en un hecho transmitido en directo. Su caso ha sido usado como ejemplo en debates sobre
la necesidad de tomar en serio las denuncias y advertencias de las mujeres, la urgencia de mejorar la protección frente a amenazas, la obligación de investigar los posibles vínculos entre violencia de género y crimen organizado, el papel de los medios al narrar estos feminicidios sin culpar a las víctimas, el eco digital de su muerte continúa, videos, notas, hilos, análisis, pero en el centro de todo hay un hecho sencillo y brutal. Una mujer que no llegó a cumplir muchos más años, que construyó una carrera en redes y en el mundo de la belleza, fue asesinada a balazos en un entorno que se suponía seguro. Conclusión. El crimen de Valeria Márquez no es solamente la historia de una influencer asesinada en un en vivo, es la historia de una mujer joven que dijo que tenía miedo, que señaló a una persona como responsable si algo le sucedía, y aún así terminó siendo víctima de un feminicidio que hasta hoy no ha sido plenamente esclarecido. También es la historia de cómo reaccionamos como sociedad, de cómo, ante un asesinato, muchas voces se apresuran a juzgar a la víctima por sus relaciones o su estilo de vida, en lugar de exigir respuestas sobre los agresores, de cómo convertimos en contenido el dolor real, compartiendo una y otra vez los últimos minutos de una persona sin pensar en su familia ni en su dignidad, de cómo incluso después de muerta, su imagen fue manipulada con inteligencia artificial para seguir generando morbo. Casos como el de Valeria nos obligan a mirar de frente la violencia contra las mujeres, la impunidad y la mezcla explosiva entre redes sociales, fama y crimen organizado. Nos recuerdan que no hay likes ni seguidores que alcancen para proteger a alguien cuando las instituciones fallan y el entorno normaliza las amenazas. En Ruta Criminal contamos estas historias no para alimentar el morbo, sino para ponerles nombre, contexto y rostro a las víctimas, para entender qué salió mal y por qué, y para que al hablar de ellas no olvidemos que detrás de cada caso hay una vida que no debía terminar así. Si este relato te hizo pensar más allá del titular fácil y te ayudó a entender mejor el caso completo de Valeria Márquez, te invito a que te suscribas a Ruta Criminal, dejes tu like y compartas este video. Tu apoyo nos permite seguir abordando estos crímenes con respeto por las víctimas y con la profundidad que merecen. Nos vemos en el próximo caso, en otra ruta criminal que intentaremos explicar sin olvidar nunca que detrás de cada expediente hay una persona que ya no puede contar su propia historia.